Muchas gracias, doctores, por este espacio. La siguiente charla, pues tiene para mí un contenido emocional muy importante. Las personas que nos van a acompañar ahora en el escenario las tengo yo especialmente en mi corazón y pues es un gusto, un orgullo y un honor poderlos presentar en este espacio a todos ustedes. Nuestra siguiente charla se llama Del Alzheimer y otros demonios. Nos van a acompañar en el escenario el doctor Hernán Santa Cruz Oleas, médico psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor titular y emérito del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinador del grupo de atención psiquiátrica y psicosocial en desastres, especialista en psiquiatría de enlace, psicoanalista didacta, fundador y presidente de la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría de Bogotá. Nos acompañará también el doctor José Manuel Santa Cruz Escudero, médico psiquiatra general y de enlace de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en psicogeriatría y candidato a doctor en psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor asistente y coordinador del programa de psiquiatría general del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, director del Centro de Memoria y Cognición Intelectus del Hospital Universitario San Ignacio. Y la charla la moderará la doctora Ángela Iragorri Cucalón, médica especialista en neurología y psiquiatría de la Pontificia Universidad Javeriana, profesora asistente de los departamentos de Neurociencia, Psiquiatría y Salud Mental y Morfología de la Universidad Javeriana, neuróloga del Centro de Memoria y Cognición Intelectus del Hospital San Ignacio, neuróloga adscrita a la Clínica del Country, fue coordinadora del Comité de Demencias de la Asociación Colombiana de Neurología de febrero del 2016 a 2018 y miembro del Comité Editorial de la revista Acta Neurológica de la Asociación Colombiana de Neurología. Para mí pues es un gusto y un placer. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y a todos ustedes por estar aquí. Para mí es un placer también estar aquí compartiendo el panel con el doctor Hernán Santa Cruz, gran profesor de profesores, y que fue quien definitivamente me inspiró a mí también para hacer todo este estudio en neurología y en conducta humana, y con el doctor José Manuel Santa Cruz. José Manuel ha sido amigo mío desde que empezamos la carrera, entonces hemos estado trabajando juntos durante toda la vida. Entonces nos han invitado a hablar sobre un tema muy interesante para nosotros tres, que es la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que vemos cada vez con más frecuencia y que definitivamente afecta a una gran cantidad de la población. Su prevalencia es cada vez mayor y esa prevalencia mayor pues tiene mucho más que ver que simplemente con la inversión de una pirámide poblacional, sino que hemos visto también otro tipo de factores de riesgo que probablemente tengan más con nuestros hábitos de vida, que pueden aumentar los factores de riesgo para tener esta enfermedad. ¿Qué opinan ustedes? Vale, tú. Que ser respetuoso, ¿no? Bueno, sí, pues digamos que podríamos decir casi como una epidemia, ¿no? La gente le pregunta en la consulta a uno todo el tiempo, ¿qué pasa que ahora tanta gente tiene Alzheimer, ¿no? Si es que es contagioso o qué es lo que está pasando. Y probablemente el factor de riesgo más pesado sí sea pues, la edad y el envejecimiento poblacional que pues, ocurre en todo el mundo y sin duda ocurre en nuestro país de una manera muy peculiar además porque tenemos un envejecimiento muy acelerado, ¿sí? Nos está tomando mucho menos tiempo invertir esta pirámide poblacional de lo que le ha tomado a otros países más desarrollados, ¿no? En Europa, digamos, la mayoría de los países ya pasaron por este momento que estamos pasando nosotros, ya han ido dando la vuelta en la pirámide, pero pues en lo que Francia tomó más o menos 100 años, a Colombia le va a tomar aproximadamente 30. ¿Sí? Y esto pues, es una alerta para todos, pero pensando en atención en salud y en enfermedades, pues si para Francia es un problema atender la gran cantidad de viejos que tiene, pues, y tienen un sistema de salud probablemente más organizado que el nuestro y con más recursos, pues para nosotros es un problema enorme el que se viene comenzar a atender
toda la cantidad de personas mayores que vamos a tener, y derivado de eso, obviamente, de las enfermedades que les dan a las personas mayores. Pues si hay más viejos en la población, pues veremos más enfermedades de personas viejas, y una de esas es entonces la enfermedad de Alzheimer. Eso ha obligado a un estudio y a un reconocimiento mayor de la patología, y cada vez se sabe más un poco de la fisiopatología y factores de riesgo, y comenzamos a ver otras cosas interesantes que pueden tener relación con ello. En la última publicación del año pasado de los factores de riesgo asociados a la enfermedad, y desde hace unos 3 años más o menos viene tomando impulso, por ejemplo, la pérdida de la audición, ¿no? Y cómo es tan importante la pérdida de la audición como factor de riesgo para tener la enfermedad. Entonces, claro, la edad ya es una cosa que está ocurriendo y que no se va a modificar, que todo apunta a que seguirá siendo así, aumentando la expectativa de vida. Eso ya hay que dejarlo quieto, habrá que comenzar a mirar otros factores entonces que podamos trabajar, y ese es uno interesante. Y bueno, pues muchos otros más, ¿no? De nutrición, ahí hay cosas alrededor de la nutrición, el ejercicio, ¿no? La reserva cognitiva, y sin duda las enfermedades psiquiátricas, que no voy a caer todavía ahí. Pues yo podría agregar que un anhelo de la humanidad siempre fue vivir más. Desde antes de Jesucristo, 2000 o 3000 años antes de Cristo, en China ya se peleaba y se anhelaba y se consideraba que el llegar a una edad avanzada era el máximo don que podía darle a uno la vida, o que podían darle los dioses. Lo hemos ido consiguiendo. Modestamente hay que decir que no fue por los médicos que eso pasó. Realmente lo primero que contribuyó a que nos dejáramos de morir chiquitos fue el agua potable. Después fueron las vacunas que las inventó un no médico, Pasteur, ¿sí? Y después de eso los antibióticos, por supuesto, ¿sí?, que han hecho que un montón de nosotros que podríamos no estar aquí, estemos todavía esperando el envejecimiento cerebral con sus secuelas, y el envejecimiento patológico cerebral, que no se da sin envejecimiento cerebral previo, digamos en general, y entonces el triunfo está resultando una victoria pírrica. ¡Qué maravilla! Nunca había habido tanto viejo en el mundo como ahora. Deberíamos celebrarlo, ¿sí? Pero ¿qué hizo la medicina, o qué hizo la evolución de la cultura? Que prolongáramos precisamente la porción de la vida que está más llena de dificultades y sufrimiento. La gracia hubiera sido que aumentáramos la juventud hasta los 45, digamos, saliendo de la adolescencia y entrando a la edad madura y casándose a los 47, ¿no?, y viviendo luego una vejez corta y fructífera, y a los 100 años, listo. Lo que hacemos es prolongar la porción más desabrida de la vida, ¿sí?, hasta un extremo que resulta muy costoso. Ahora, en Colombia hay 5 millones largos de personas mayores de 60 años, ¿sí?, y ese número se va a seguir incrementando. La mitad o más de esas personas no tienen ningún tipo de protección en salud. Entonces, el panorama que se presenta es trágico, ¿sí? ¿Quién va a cuidar de los centenares de miles de pacientes con Alzheimer? Pensamos que hay más o menos 700,000 ahora mismo, ¿sí? El 70% de ellos están en la casa al cuidado de las mujeres de la casa, que todavía hay mujeres en la casa, pero cada vez va a haber menos mujeres en la casa. Entonces proliferan los hogares geriátricos con nombres insulsos o irritantes, ¿sí?, ¿no es cierto? La edad dorada, hágame el favor, ¿sí? Se parece a un jardín de infantil que hay en Faca, que dice, mis pequeños genios, ¿sí? Pero bueno, en fin, el asunto es que hay unos factores psicosociales de ahí que agravan la dificultad. La revolución femenina es uno de ellos, ¿sí? ¿Por qué proliferan tanto los jardines infantiles como los ancianatos o los hogares geriátricos? Porque las mujeres ya no están para cuidar ni de los niños pequeños ni de los viejos, ¿sí? Están trabajando junto a sus maridos
para pagar una hipoteca monstruosa por 58 metros cuadrados en el piso 13, en donde esconder la precaria intimidad. O sea, eso es. Entonces, no es solamente que las mujeres se hayan liberado, sino que les tocó hacerlo, porque las condiciones del cambio poblacional y del cambio del lugar donde vive esa población lo propiciaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el 75% de la población del mundo hoy vive en ciudades de más de 1 millón de habitantes, la tierra en esas ciudades es tan desmesuradamente costosa que nadie puede, o sea, ningún hombre honrado, ¿sí?, puede trabajar solo para dejar a su mujer en la casa, porque eso es lo que el machismo tradicional pediría. Y entonces uno humildemente tiene que pedirle a la mujer que trabaje también, porque uno no va a poder ni siquiera con la hipoteca. Eso. Esto es súper interesante porque además la enfermedad de Alzheimer va mucho más allá de solamente de las dificultades de memoria, que es lo que inicialmente aprendimos todos. La enfermedad de Alzheimer tiene otra serie de componentes que son incluso más discapacitantes, digamos, tanto para los pacientes como que dificulta igualmente la relación con los familiares, y es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino a la familia también. Y me parece que es súper importante la manera en que se afronta esto y cómo cambia la vida de la familia, cómo cambian los roles muchas veces en las familias. Sí, yo creo que eso es, ¿no?, siguiendo con lo que estaba diciendo ahora mi papá, claro. Es que es difícil decirle el doctor, ¿no? Tampoco. Claro, estas personas que van sufriendo de estas enfermedades y van perdiendo como funciones cognitivas o capacidades o funcionalidad, como lo llamamos nosotros, pues realmente no se pierde, ¿no? Yo siempre hago la crítica que eso no se pierde, eso se hereda, ¿sí? La funcionalidad de pagar el recibo o de salir a comprar al mercado, pues es una cosa que se pasa a alguien, ¿sí? Y finalmente ese sujeto que tiene o esa mujer que tiene enfermedad de Alzheimer ha heredado parte de sus funciones en las personas que están alrededor, y yo siempre digo que hay que tratar al paciente con sus embajadas, ¿no? Si uno no trata al paciente con todos los que están alrededor supliendo sus necesidades, pues no trata al paciente. Hay que tratar al paciente y a su familia o a sus cuidadores, ¿sí? Tiene un impacto enorme, y en Colombia la mayoría de pacientes todavía son cuidados por personas, por sus cuidadores son familiares cercanos, habitualmente mujeres, ¿no? Ya lo decían, 70% de los cuidadores no formales son mujeres, y de los formales también, porque ahí también podríamos entrar a hablar, el machismo sigue primando en el tipo de cuidado que se hace, ¿no? Las personas que por cuidado, que como cuidadoras reciben un pago, tienen un trabajo como cuidadoras, en su mayoría son mujeres también, son mujeres auxiliares de enfermería, cuidadoras, tienen una forma de cuidado, digamos, distinta a la masculina, para no entrar en discusiones en ese sentido. Pero digamos que eso es fundamental. En Colombia seguimos teniendo la mayoría de pacientes cuidados por su familia, aunque vamos viendo el creciente número de los hogares geriátricos, y ahora me acordé un montón de nombres que en serio, sí, ¿no? Pero hay que trabajar con eso. Parte de la dificultad de ese cuidado, como dice Angelita, entonces no es solamente que se le olviden las cosas, que se le olviden finalmente es algo que pues se puede manejar, ¿sí? Lo más terrible de eso finalmente es la preguntadera de lo mismo y la repetición, la perseveración del discurso, que es un síntoma difícil, pero que la familia, pues, pasado un tiempo se adapta. Pero los cambios de conducta y comportamiento, ¿sí?, que ahí es donde meto yo más la mano, sí son una verdadera tarea y un reto enorme para los familiares y cuidadores, ¿sí? Porque está claro que uno como psiquiatra, yo no tengo todos los años de experiencia que tiene mi papá en esto, pero en los años que ya llevo de psiquiatra, desde residente hasta ahora ya completo 15, pues he visto cosas raras, ¿no? Uno de psiquiatra ve las cosas raras, ¿sí? Ve los pacientes que no tienen nada, claro, y ve los que tienen cosas raras, muy raras, ¿sí? Y dentro de esos pacientes que tienen cosas raras en psiquiatría, como mi paciente clásico que nunca me olvidaré, que tenía un puerto USB en la espalda para que le pasara la información todas las noches, ¿sí?
y que el interno me creía que le estaba mamando gallo cuando le dije que le mirara la espalda, porque qué tal que lo tuviera en serio, ¿no? Nosotros aquí poniendo haloperidol, ¿sí? Pero digamos que dentro de esas cosas raras no llegan ni a sorprenderme eso comparado con las cosas raras que ve uno en los pacientes con trastornos neurocognitivos, ¿sí? Claro, la memoria es terrible y bueno, todos los otros síntomas cognitivos, pero los comportamentales son increíbles, ¿sí? El paciente que tuvimos los dos que contrató unos sicarios para que mataran a sus hijos porque lo metieron en un hogar geriátrico, ¿no? Esto es una cosa dramática, ¿sí? Entonces, alteraciones de conducta, pues este es un caso muy gráfico de cómo pueden poner en riesgo la vida de alguien, ¿no? Entonces también fue un poco exagerado, pero sí pasa a diario, ¿no? Los pacientes ponen en riesgo su integridad y la de los demás porque pueden estar agresivos, con ideación delirante, paranoides, pueden tener alucinaciones, también pueden deprimirse, también pueden hacer manías, también pueden hacer síntomas psicóticos de esos extraños que no se ven tan frecuentemente en la clínica de la psiquiatría primaria hoy en día. Y luego, pues la pérdida de la empatía, la pérdida de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la imprudencia, la impertinencia, la desinhibición sexual y no sexual de todo tipo. Entonces, esos síntomas psiquiátricos que son difíciles incluso para uno aprendérselos, pues son difíciles de lidiar en el día a día. Lo curioso de estos síntomas psiquiátricos, digamos, es que también terminan siendo, claro, yo tengo una concepción psiquiatrizada de las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Entonces, en el trabajo busco activamente los síntomas psiquiátricos porque tengo que justificar el sueldo de alguna manera. Entonces, ¿sí? Los reportes de síntomas psiquiátricos en nuestra clínica de memoria son altísimos, pero pues claro, tenía que trabajar, ¿no? Hay que llevar, ¿no? Había que irse a la casa de los papás algún día. Entonces tenemos un número de síntomas psiquiátricos enormes y en esta tarea hemos ido viendo cosas súper interesantes como que los síntomas psiquiátricos entonces, dependiendo del tipo, claro, terminan siendo los primeros síntomas en las enfermedades neurodegenerativas, empezando por el Alzheimer, ¿sí? Cuando a una persona le falla la memoria, 2, 3, 4, 5 años atrás, ya ha tenido síntomas psiquiátricos que casi siempre se diagnostican como una enfermedad psiquiátrica, pero probablemente era como la primera alerta de un mal funcionamiento cerebral, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí caemos en un montón de explicaciones que no quiero entrar, pero es como la invitación a darle importancia a entender los síntomas psiquiátricos como de aparición tardía en personas mayores, como una primera manifestación de enfermedades de este estilo, no solo el Alzheimer, sino cualquier otra enfermedad. Los pacientes con Parkinson, con Lewy, con Huntington, con todas las enfermedades neurodegenerativas, tienden a debutar con síntomas de este estilo. Sí, a mí, yo tengo la tendencia a ver los padecimientos psiquiátricos psicoanalizándolos. Entonces, cada uno tiene su defecto. Y entonces, yo me he preguntado a lo largo de la historia de ver pacientes con síntomas psiquiátricos y Alzheimer y tal, no tanto que se han olvidado, porque eso es perfectamente obvio, se han olvidado de cosas porque tienen Alzheimer, punto. Pero lo que me pregunto yo, y las cosas que no se olvidan, lo que está ahí, y por qué en uno está eso y en otro está otra cosa no olvidada, y por qué esa en particular sobrevive incluso cuando el sujeto ya ha olvidado todo lo demás. Un par de ejemplos. Uno es un sacerdote, ¿sí?, con una demencia, ¿sí?, que pues ya no sabía ni de dónde era vecino, ¿sí?, pero decía misa y exigía que le permitieran revestirse y dar la misa, ¿sí?, una vez a la semana. No sabía si era domingo o lunes, entonces le decían que era domingo y lo ponían ahí en un día en que no hubiera nadie para que diera la misa. Y él daba siempre la misa de difuntos, ¿sí?, y la daba en latín. Era un hombre viejo que aprendió misa en latín, pues porque el paso al idioma vernáculo se dio después del Concilio Vaticano II, en la segunda mitad de la década del 60. Bueno, era un hombre viejito, y entonces yo pues un día decidí ver la misa, y él la dio en latín, hasta donde yo me acuerdo bastante bien, ¿sí?, y después pidió por el alma, como se hace en las misas de difuntos, por el alma de nuestro hermano, que tal, y
se agachaba y musitaba un nombre ahí, ¿sí?, que pues no entendí. Le comenté eso a uno de los hermanos que los cuidaban, a los viejitos sacerdotes, y entonces me dijo que a él también le había llamado la atención y que él decía su propio nombre. Bueno, entonces, a ver, ¿no? Entonces ahí dice uno, ¿no? ¿Cómo es? Sí. O sea, se ponía la Coca-Cola en el microondas, ¿no?, antes de tomársela, porque decía que se le enfriaba el pecho y que se iba a morir de neumonía, y entonces calentaba la Coca-Cola 20 segundos y lo hacía bien, con el microondas, que él no conoció en su juventud. ¿Sí? Y los demás curas lo miraban con respeto y él volvía y se sonreían un poquito, volvía con su Coca-Cola tibia y se la tomaba. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sí? ¿Por qué se perdió una cosa y no otra? ¿Por qué ya no sabía nada del calendario y sí sabía cómo, ¿no?, apretar las teclas del microondas para calentar la Coca-Cola? ¿Me entienden? Ahí hay unas preguntas, ¿sí? No es tan al azar. Por algo se olvidan unas cosas más que otras, y por algo no se olvidan otras, ¿sí?, que se preservan pese a todo. ¿Sí? Bueno, sí, es que es un reto enorme, digamos, esas clases que damos en pregrado, por ejemplo, la de memoria, es difícil, ¿no? Porque dar clases en pregrado siempre es complicado porque hacen unas preguntas que uno no las ve venir, ¿no? Con los residentes es más fácil porque uno ya están como más, ¿sí?, medicalizados, entonces ya uno ha ido cerrando de la cabeza, ¿no? La universidad ha hecho lo suyo y los ha encauzado. Los estudiantes de medicina son terribles porque hacen unas preguntas que uno nunca se había imaginado, ¿sí? Y claro, dentro de la clase de memoria, pues estaba hablando de eso y una pregunta dura es precisamente eso, ¿no? Uno siempre está olvidando, ¿sí? Con la enfermedad de Alzheimer, claro, bueno, pasan otras cosas, pero uno todos los días está olvidando, tiene que olvidar, ¿sí? Y ahí no sé si no me voy a meter en el terreno de lo psicoanalítico, pero ¿no?, la negación, la represión, perdón, hará lo suyo también, pero eso sin duda es una forma del funcionamiento normal del cerebro, ¿sí? Habrá cosas que se escogen para olvidar y otras que se escogen para quedarse ahí, y nada de eso es aleatorio, digamos que hasta ahí los fundamentos de psicoanálisis sí me llegan, todo eso tiene una explicación importante y yo creo que esa es la forma de funcionar en el cerebro. Y cuando uno se enferma, pues esa forma, digamos, de funcionamiento se sigue manteniendo y uno se enferma con lo que tiene, ¿sí? Habrá gente que olvida más unas cosas, habrá gente que olvida más otras cosas distintas, pero ese funcionamiento de escoger qué reprimo y qué no, pues funcionará hasta pues mucho más tarde en la enfermedad, con sus errores seguramente, pero funcionará, ¿sí? Es como la manipulación también, ¿no? Los familiares siempre dicen con eso, es que se olvidan unas cosas y otras no, y yo creo que se está haciendo, ¿sí? Y nos está manipulando. Y yo digo, claro que los manipula, porque es que los seres humanos manipulamos todo el tiempo, a toda hora, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno se enferma, pues la manipulación se vuelve más evidente, ¿no? Y más burda también, entonces la familia la percibe más y cree que estás mamándole gallo, y no, el tipo tiene una manipulación más burda y evidentemente tiene cosas que olvida y otras que no, ¿sí? Pero eso tiene la carga emocional, ¿no? La catexia, lo que le importa, lo que no le importa, y las diferentes vías de almacenar información en la cabeza. No podría dar una explicación fisiopatológica para esto, o fisiológica, pues, y no sé si Angelina la tiene, sin echar mano indudablemente del inconsciente y de las teorías psicodinámicas para esto, ¿no? No sé. En buena hora. Salve. No se perdió la plata la matrícula. Pero el asunto es, va remando. o sea, la función represiva, como una función mental, no está atada a ningún sitio en particular del cerebro. O sea, uno tiene la tentación, digamos, neuropsiquiátrica de decir que eso está en el lóbulo prefrontal, y hasta cierto punto hay razón, pero hay cosas que se reprimen aún con lóbulos prefrontales ya casi fuera de servicio. Por ejemplo, gracias a la aparición de la cantidad de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, cuando se ponen ya muy psicóticos, entonces
yo lo recibo en la unidad de salud mental de San Ignacio. Y hay una constante en que yo me he fijado. En general, los pacientes hombres, ¿sí?, son sistemáticamente mucho más impúdicos, ¿sí?, que las pacientes con demencia también mujeres. O sea, es muy raro que una mujer anciana, ¿sí?, salga al corredor desnuda o se masturbe, ¿sí?, en el almuerzo. ¿Sí? Sí, no. En cambio, los hombres sí. Los hombres sí hacen esas cosas que resultan perturbadoras. Y la viejita con Alzheimer que ve al viejito sacarse el pene y empezar a masturbarse, entonces grita y dice, el viejo este asqueroso está, o sea, de eso sí se acuerda, ¿no? O sea, y sí sabe que eso está mal y que eso está prohibido y que eso está mal hecho, ¿sí? O sea, es como si se perdiera primero el sentido del pudor en los varones, que nunca tuvimos tanto, ¿no? Claro. Mientras que el de las mujeres permanece vigente, aún teniendo el mismo origen en la misma edad, cuando tanto el uno como la otra eran chiquitos de 2 años y les estaban enseñando a ir al baño. ¿Mm? Se enferma con lo que tiene. Sí, neurobiológicamente es muy difícil explicar eso, ¿no? Probablemente tiene que ver también con la forma en la que aprendemos, porque uno inevitablemente pone más atención a las cosas que uno quiere aprender realmente, ¿no? Y entonces en ese sentido también hay algunas estructuras cerebrales que están mucho más activas durante algunos aprendizajes y hace que la memoria quede como más guardada en algunas zonas del lóbulo temporal y parietal. Entonces es muy probable que tenga que ver también con todo eso que más interés tenía en uno, ¿no? Así como es mucho más fácil aprender, perder la memoria de cosas que son episódicas, que realmente no tienen mayor valor, como por ejemplo, que desayuné esta mañana, que probablemente eso no tiene tanto valor, ¿sí? Como es mucho más difícil perder el nombre de mis hijos o de mi esposo. Sí. Probablemente tenga mucho más que ver con el valor afectivo también, ¿no? Y el número de copias que hace uno en la cabeza, bueno, es que es un… Exacto, es yo creo un que lío. sí, es un lío enorme. Lo cierto es que todos estos cambios de comportamiento probablemente sean lo que más afecte entonces al paciente, mucho más allá que simplemente lo cognitivo como tal, ¿no? La parte de memoria es lo que finalmente es lo que menos les preocupa muchas veces a los familiares. Y ahí va lo otro que me gustaría que conversáramos y es el abordaje de las familias, porque desafortunadamente en un sistema de salud como el nuestro muchas veces es muy difícil lograr un abordaje completo de esas familias que están sufriendo mucho más que el paciente. Nosotros siempre decimos, el paciente finalmente está en su mundo, él sí, disfruta el momento, y yo siempre creo que nos enseñan un poquito de eso de disfrutar el momento, que para uno muchas veces es muy complicado. Ellos disfrutan el momento de la visita, después se les olvidó, pero no por eso no va uno a visitar al paciente con enfermedad de Alzheimer. Pero la familia finalmente es la que más sufre con esto. Sí, es muy difícil y ahí creo que también terminaremos hablando un poco del cuidado y el por qué cuidamos, que es otra cosa que hemos discutido en otros escenarios y que me lleva otra vez a hablar bueno, a pensar otra vez en que cuidamos porque somos humanos y porque somos humanos cuidamos porque ser humanos somos humanos por ser gregarios, por ser sociales, y parte de esa conducta gregaria y social indudablemente es cuidarnos unos a los otros, ¿sí? Entonces eso inevitable, ya ahora seguramente mi papá no aclarará las ideas ampliamente al respecto, pero obviamente parte fundamental del trabajo se hace, como decía hace un rato, con esos embajadores de la función perdida o heredada de los pacientes, y esa es la única forma de tratar bien y acercarse bien médicamente a estas enfermedades, ¿sí? Lo que pasa es que también muchas veces pues vemos los pacientes y vemos sus familias y hacemos el diagnóstico y vemos todo tipo de familias y muchas formas de asumir el duelo, digamos, de la pérdida de la salud de un ser querido o de la pérdida en vida, ¿no? Porque también es muy triste encontrarse con esa sensación que nos transmiten los familiares diciendo ya no es
mi mamá o ya no es mi esposo o esposa, ¿no? Es como si fuera otra persona. Incluso varias veces he oído decir, ya X se murió, ya no es él o no es ella. Y no sé si tengamos tiempo para luego hablar de las implicaciones, ¿no? Y de pensar alrededor de la muerte o no, las decisiones de final de vida en personas con estas enfermedades. Pero bueno, es muy difícil ver cómo la gente se enfrenta a esto y uno sabe que es un proceso enorme, que es un duelo más que tiene que hacer la familia, de ir adaptándose a esa nueva forma de vivir con una persona enferma en casa, que tiene la particularidad para el cuidado, cuando lo hacen los familiares, de ser un ser querido. Porque el cuidador es duro que le insulte, le pegue, diga que lo robó, ¿no? O que se le insinúe sexualmente el viejito entonces a la enfermera cuidadora que pues, ¿no? despierta sus impulsos sexuales y tal. Eso es hartísimo para los cuidadores, pero ese escenario sin duda es más harto para la hija, ¿sí? Que el papá se le insinúe sexualmente a la hija, o que la señora confunda al hijo con el marido que se murió hace unos años, ¿sí? Eso es una situación muy compleja, ¿no? Porque siempre está dentro yo siempre les digo a los hijos de mis pacientes que es muy difícil pasar por encima del papá o de la mamá, porque uno siempre ha estado acostumbrado que el papá y la mamá pues, ¿no? están encima de uno desde muchos puntos de vista, aconsejándolo, ayudándolo, enseñándolo a ser persona, ¿sí? A tomar decisiones, a todo. Y luego uno tiene que tomar decisiones por ellos, ¿no? Luego esos señores, estos hijos de esos pacientes tienen que tomar decisiones por ellos, pasar por encima de ellos, entender que son ellos los que tienen que cuidarle la emoción y el afecto y la depresión y la tristeza a sus papás y que quisieran tenerlos para pedirle consejo qué hacer con él, pero no pueden. Entonces esto es un drama pues difícil, durísimo de aceptar, y sin duda lo que mejor podemos hacer es acompañarlos y acompañarlos y acompañarlos y aconsejarlos y aconsejarlos hasta que finalmente cada familia desarrolla pues un modelo de funcionamiento que le permita adaptar a esta nueva forma de vivir pues, y llevarlo adelante. Pero es dificilísimo, o sea, yo creo que no hay una receta de cocina para esto. Esto es entender cada familia, entender cada paciente, entender que cada paciente se enferma de forma distinta y también cada hijo y cada familiar pues se adapta a eso con su historia de vida distinta y hace ese duelo con lo que tiene. Y eso es solamente acompañamiento por días y días y días hasta que ellos solitos hacen el trabajo. Pues a ver, yo sí creo que hay que hablar del fin de vida. Sí. ¿Por qué? Porque el Alzheimer es una enfermedad progresiva, irreversible y una pérdida profunda de todas las capacidades psíquicas superiores, o sea, de aquello que nos hizo o nos hace humanos. Es, digamos, válido decir que una demencia es una especie de muerte cerebral en cámara lenta. Cuando algún paciente tiene muerte cerebral, ¿no? El tipo que se estrella en la moto, con casco por supuesto, ¿sí? Y que queda en muerte cerebral y que tiene 23 años, entonces lo miran, lo examinan, tal, se miran por encima de la cama los colegas intensivistas y entonces llamamos a los de trasplante y entonces vienen y verifican y hacen la resonancia y dicen, sí señor, muerte cerebral, listo, llamamos y entonces vienen los colegas y se llevan todo lo útil del muchacho con permiso de la mamá o como sea y a todo el mundo le parece eso bien. Incluso dicen, no, qué bien, no, su hígado está viviendo ahora en el abdomen de un señor francés que llegó aquí y pagó $40,000 para que le pusieran el hígado colombiano nuevo, ¿no? y que era alcohólico, ¿no? Pero, y a nadie le parece eso raro, tiene muerte cerebral. Entonces, los viejos que tienen una muerte cerebral ralentizada, ¿no? Ahí, poco a poco empiezan a no ser ya los que eran. Y cada vez es más claro que ya no son lo que eran, ¿sí? Entonces, y hay que seguirlos cuidando, 2, 3, 4, muy bien cuidados,
Con un buen internista en la familia, eso puede garantizar una larga vida de sufrimiento para la parentela femenina, ¿no? Y para uno mismo, ¿sí? ¿No es cierto? En otros lugares del mundo, ya para los estadios avanzados de las demencias, existe la posibilidad de la muerte, de la eutanasia. ¿Sí? Y eso, que es una palabreja que eriza el pelo de tantos, ¿sí? Creo que cada vez inevitablemente va a considerarse más y más entre nosotros. ¿Por qué? No por razones de disminución de la espiritualidad o de las creencias, sino simplemente por los factores económicos que están detrás. O sea, en Estados Unidos hay 2 millones de pacientes con Alzheimer, ¿sí? Y el cuidado de los más graves, o sea, de 1 millón, vale prácticamente todo el presupuesto de salud, ¿sí? Entre la infancia y los 50 años de todo el resto de la población. O sea, no vamos a poder aquí, en Estados Unidos ya casi que no pueden, pero aquí con certeza absoluta no vamos a poder enfrentar eso. Y entonces cada vez se abrirá más paso la opinión de que llegado un cierto momento, yo no sé, el estadio 5 o cualquiera que nos inventemos, porque para inventar escalas los médicos somos una maravilla últimamente, entonces diremos de aquí para adelante, entonces un juez, ¿no? Un abogado, un psiquiatra y un internista deciden si ya es hora y chao, ¿sí? Y se acabó, ¿sí? Porque ese sujeto está muerto. ¿Sí? Entendemos la muerte como la muerte cerebral. La desventaja es que los órganos del difunto generalmente ya no sirven para nada, a diferencia del de muerte cerebral del motociclista. Pero bueno, ¿qué más? No, aquí. Todo esto lo hace pensar a uno un poco también en muchas cosas que le preguntan a uno los pacientes. ¿Para qué sirve hacer entonces un diagnóstico temprano de la enfermedad, si finalmente es una enfermedad que no tiene cura? Sí. Pues, sí, para muchas cosas. Pero es cierto, esa es una pregunta difícil, pero mientras que se resuelve ese dilema ético, porque llegará el momento, yo sí creo en que por plata termine uno pensando esas cosas, pero mientras tanto, digamos, hacer diagnósticos tempranos sirve en algunos escenarios, aquí no tanto, pero en otros países sí, desgraciadamente aquí no tanto, pues para saber conocer la enfermedad y tener dónde explorar tratamientos con más posibilidades de éxito, ¿no? Ya hace unos años se desarrollaron tratamientos para la enfermedad de Alzheimer sustentándose en la hipótesis de la cascada de amiloide y no sé qué más, como para quitar el amiloide cerebral, y eso lo quitaron efectivamente, pero pues ya el daño estaba hecho, ¿no? Digamos como que la tendencia ahora de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, de la amiloide, es pensar que la amiloide es como un epifenómeno dentro de la enfermedad. Y eso solamente se puede saber porque se descubren pacientes más tempranos y buscar como una causa fisiopatológica más prematura y quizás poder intervenir. Eso es como soñando un poquito, ¿no? Claro. Pero pues sí, no sé, pues digamos, pues uno sí, piensa bueno, en la entonces, vacuna, ¿no? Sirven para que ¿para qué sirven los pacientes crónicos, ¿sí? Irrecuperables? Yo digo sarcásticamente que sirven un alcohólico que lleva 32 ingresos, 8 episodios de delirium tremens y que está deteriorado ya intelectualmente y que cada mes y medio llega tembloroso y al borde o convulsionando, entonces lo hospitalizamos. ¿Ese sirve para qué? Para que los residentes aprendan, ¿sí?, cómo se maneja un delirium tremens. O sea, la sabiduría infinita de los dioses está ahí, ¿no? Y entonces Dios provee, ¿no?, casos para que, si no, ¿cómo aprenden los pobres residentes a manejar un delirium tremens? ¿No? Sí. ¿Qué sería de nosotros sin el stock de alcohólicos que tenemos? ¿Cómo enseñamos eso? Son 3 o 4, ¿no? Todos hemos aprendido. Sí, hasta que se murieron finalmente. Pero entonces, el asunto es también que los pacientes con Alzheimer van a seguir aumentando. Ahora, a mí me parece maravilloso que la discusión se mantenga en términos éticos.
pero lo que me temo mucho es que va a terminar por no ser una discusión ética, sino económica, ¿no? Y ya sabemos lo que el Banco Mundial va a decidir si llega eso a su conocimiento, ¿me entiendes? ¿Sí? Va a decir que no tiene sentido. ¿Para qué sirve un anciano con 8 años de evolución de Alzheimer? Hombre, para mantener la industria de pañales Tena, ¿sí?, que se volvió extremadamente próspera precisamente gracias a ellos, ¿sí?, para vender, ¿no?, vitaminas, ¿no?, senior, y para que unas cuantas mujeres, muchas auxiliares de enfermería o gerontólogas o monjitas, ¿no?, le confieran sentido a su existencia vacía, cuidando viejitos. ¿Sí? Pero, sí. Es que ya se nos está acabando el tiempo y esta es una discusión súper interesante, ¿sí? Pero tampoco hemos resuelto la primera pregunta, ¿no? Que es entonces, ¿para qué servimos todos entonces? ¿Sí? Porque entonces, hasta que no se responda esa pregunta, entonces, ¿para qué sirve el de 18, el de 25, el de 30 y punta y el de 50? Porque es igual, ¿para qué servimos? ¿Sí? Aquí estamos suponiendo que uno sirve para trabajar y para producir y para otras cosas, digamos, ¿no? Sí, esa es una pregunta difícil que no creo que vayamos a tener el 1.40 para responder, ¿sí? Yo quería agregar una cosa, digamos, al diagnóstico precoz, y es que también en ese mismo orden de ideas, entre más temprano uno puede hacer un diagnóstico, y si logramos hacer diagnósticos antes de que el sujeto tenga una alteración cognitiva, pues también le podemos preguntar a ese mismo sujeto qué quiere hacer cuando no esté así, y que tenga, digamos, como voluntades anticipadas que en Colombia no están legisladas, pero que uno pueda prepararse y arreglar el testamento y hablar con la esposa y con el hijo y el nieto y ir a la notaría y organizar las cosas, de muerte y digna. tomar decisiones por él mismo, porque si no le toca a los hijos ponerse de acuerdo y qué había dicho mi papá de esto, al fin que no, pues que él como persona y en sus 5 sentidos tome decisiones respecto a su futuro y se organice y se prepare. No sabemos si habrá tratamiento y desgraciadamente lo que sí sabemos es que cuando el diagnóstico es certero no va a parar, ¿sí? Y llegará inevitablemente, a menos que llegue un infarto y se lo lleve antes de esa desdicha, terminando en un paciente en un estadio pues, de esos terribles que a veces vemos todavía. Y que no le toque a uno un residente de urgencias gomoso. Con gastrostomía, traqueostomía y tal. Que lo masajee y lo saque, sí. Cada gastrostomía son 5 años más de cuidado. Yo siempre digo, ¿no? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó esto? Bueno. Bueno, ¿Listo? muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.